Ok, el día de hoy vamos a continuar con la unidad número 2, fitoterapia, y vamos a seguir viendo algunos conceptos importantes. El primero de ellos es fármaco. Y bueno, vamos a estar viendo más conceptos, los cuales los obtuve de la RAE, que es la Real Academia Española, y nos dice acerca de un fármaco que es todo lo que no nos dé nutrientes y que tenga un efecto fisiológico. Y otro concepto respecto al fármaco nos dice que es cualquier sustancia que nos ayude a prevenir, a dar alivio o a curar cierta enfermedad o también a disminuir o reparar algunas secuelas. En ese sentido, el medicamento a veces también se ocupa como un sinónimo y en este caso el concepto según la RAE nos dice que es cualquier sustancia que sea administrada ya sea de manera exterior o interior a un organismo animal y que pues tiene la misma finalidad que el fármaco. Prevenir, curar, aliviar la enfermedad, corregir o reparar las secuelas de esta. Y también otro concepto muy importante que es medicamento tradicional. Son medicamentos a base de plantas que tienen dos aspectos importantes, que su administración es únicamente vía oral, externa o inhalación y que su uso puede ser em, sin necesidad de que un médico lo indique. Eso es un medicamento tradicional a base de plantas. Y otra característica que debe de tener este tipo de medicamentos es que su uso debe ser propiamente tradicional y que pues ya se haya ocupado por al menos un periodo de 30 años y otra característica importante que los diferencia de los medicamentos comunes o alópatas es que estos medicamentos tradicionales a base de plantas pueden también contener micronutrientes, es decir, vitaminas y oligoelementos. Otro concepto, drogas, nos dice que es cualquier sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes, y otro que es más utilizado para efectos de personas que tienen algún trastorno con problemas de drogadicción. Se dice que es una sustancia preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Y también les puse otro que dice actividad o afición obsesiva. Hay que tener en cuenta que los conceptos que vamos a utilizar nosotros, pues es el primero y ese es el segundo para droga. Y también existen drogas vegetales. Estos son preparados homogéneos que se obtienen sometiendo a las drogas por medio de extracción, destilación, prensado, fraccionamiento, purificación, concentración o fermentación. Y bueno, ahí les puse un ejemplo de varias plantitas medicinales en donde están siendo machacadas y posteriormente pues se van a pasar a otro proceso. Em, Hay que entender que las drogas vegetales son muy complejas porque tienen, además de principios activos que son los metabolitos secundarios, probablemente sustancias que son alérgicas para algunas personas y que a veces los en las etiquetas de estas drogas vegetales pues no se encuentra escrito que tienen esos ingredientes. Tienen sustancias inertes, tienen sustancias también que son potencialmente tóxicas, vuelvo a repetir, y sustancias coadyuvantes, vuelvo a repetir, todas estas sustancias generalmente pues no están etiquetadas, no está
estipulado en la etiqueta y entonces podemos consumir una droga vegetal que tenga cierta sustancia que es alérgica hacia nosotros y que nos puede causar algún daño. Otro concepto, planta, es cualquier ser vivo que sea autótrofo. Van a investigar, por favor, qué es autótrofo y fotosintético, cuyas células van a tener principalmente celulosa y, bueno, carecen de capacidad locomotora, no se pueden mover. También otro concepto nos dice que es cualquier árbol o hortaliza que sembrada y nacida en alguna parte está dispuesta para trasplantarse en otra. ¿Cuántas de ustedes tienen una plantita en su casa? Una planta se puede decir o se puede considerar desde un árbol hasta un pedacito de pasto. Ajá, entonces yo creo que todos o la mayoría tenemos la dicha de tener algún tipo de planta en nuestra casa. Y bueno, algo que es bien importante mencionar acerca de las plantas es que las plantas, como ya vimos, pasan un metabolismo llamado metabolismo vegetal, que tiene como resultado dos tipos de metabolitos, primarios y secundarios. Y me llama la atención el hecho de revisar sus tareas y ver que no colocaron todos los metabolitos secundarios. Les recuerdo que todos los metabolitos secundarios son los que hemos estado viendo en clase, incluyendo las betalaínas, las quinonas, los compuestos fenólicos, etcétera. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y algo interesante es que las plantas van a tener metabolitos secundarios, pero una planta que se haya sembrado aquí, por ejemplo, de manzanilla, no va a tener la misma cantidad de metabolitos secundarios que una planta que se sembró cerca del volcán. Ajá, tiene materiales biológicos que tienen variabilidad y diversidad química. El punto número 1 dice variabilidad de los materiales biológicos. Tenemos una biodiversidad, a pesar de que sí es la manzanilla, hay varios tipos de manzanilla. 2. Influencia en los procesos de recolección y tratamiento post cosecha. Influye incluso este, cuando recolectamos la planta, si en invierno, si en verano, si en otoño. De hecho, vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esto. 3. Complejidad de la composición de las drogas y preparados vegetales. 4. Constituyentes activos, a veces desconocidos o solamente parciales conocidos. Em, 5. Proceso de extracción. También el hecho de que hayamos calentado más la sustancia o menos, o hayamos enfriado más rápido o menos rápido, va a influir en los productos finales de nuestra droga vegetal. 6. Posibles contaminaciones. Y lamentablemente, pues puede ser, sí se puede llegar a dar el caso de que sembramos manzanilla, había muchos insectos, colocamos algunos pesticidas o insecticidas y pues resulta que no se tuvo el cuidado adecuado de esa plantita y estamos consumiendo a la hora de hacer un té de manzanilla, por ejemplo, cierta cantidad de contaminación. Entonces, también va a depender de otros factores y entonces aquí esta imagen dice composición cualitativa y cuantitativa en principios activos. ¿De qué va a depender también la cantidad de metabolitos secundarios? De la temperatura de la planta en la que esté, pues sí, plantadita, la altitud, la estacionalidad, lo que les comentaba, cuando se recolecta, si en otoño, si en invierno, la edad, ajá, si es más joven o más vieja, el patrimonio genético, los nutrientes que tiene la tierra y la radiación UV, la composición atmosférica, si es ciudad, por ejemplo, ya hay mucha contaminación, la disponibilidad de agua y el ritmo circadiano. Eh, entonces nos damos cuenta
que la composición de metabolitos secundarios pues depende de bastantes factores. Y aquí les puse un ejemplo, que las concentraciones de hipericinas totales eh, se veían afectadas si se cosechaba en invierno, tenía 0.01% de esta sustancia, pero si se cosechaba en verano, aumentaba el porcentaje de metabolito secundario. La raíz de valeriana también demostró que el contenido máximo de metabolitos secundarios se alcanzaba si la cortábamos en septiembre. Entonces, así como estos ejemplos, hay muchísimos más en donde nos queda demostrado que los metabolitos secundarios dependen de varios factores o la cantidad que está presente en una planta de metabolito secundario va a depender de varios factores. La altitud y la radiación, lo que les comentaba, influye también, en este caso los flavonoides nos dicen que aumentan, es decir, aumenta la tasa de esos metabolitos secundarios cuando hay mayor radiación UV. También depende de si a la plantita la intentó comer un o la atacó un ente. En este caso les puse la lagartija, que es un herbívoro que puede llegar a atacar algunas plantitas y entonces esto también provoca una respuesta bioquímica y hace que el metabolismo se vea modificado. En esta otra diapositiva puse factores que influyen en el proceso de extracción como disolventes. Lo que les comentaba también a la hora de estar en el laboratorio y tratar de hacer la extracción de ese metabolito secundario, depende si lo agite mucho, de la presión, del tiempo, de la temperatura, del pH, de la composición, del origen, de la humedad, del flujo, ajá, incluso de la cantidad de planta que estoy tratando. Entonces, influyen varias cosas. Y en cuanto a los posibles contaminantes, ya les comentaba el ejemplo de los pesticidas, que puede ser que contaminen a nuestra plantita y con ello pues lo estemos consumiendo. Y los metales pesados, que también pues se encuentran dentro de la tierra y que pueden llegar a afectarnos, ya que en pequeñas cantidades y constantemente pueden afectarnos. También las micotoxinas, que a fin de cuentas son metabolitos secundarios, pero estos son producidos únicamente por hongos, que pues ha demostrado también que en pequeñas dosis son incluso letales o alucinógenas para los hombres. También algunos otros microorganismos patógenos que pueden hacer que se afecte el metabolismo secundario. Y entonces, eso sería todo por hoy, chicas. Espero que estén muy bien. Hasta luego.